perro apareció cojeando en la niebla, dejando un rastro fino de sangre en la arena mojada, y aún así tiró del pescador por la manga, como si implorara ayuda. La lluvia golpeaba como agujas cuando llegaron a la cabaña aislada, la madera hinchada y exhalando un olor agrio a óxido y humo viejo. Dentro, el aire era demasiado caliente, pesado, y algo arañaba el suelo a un ritmo irregular que hizo que el pescador perdiera el aliento. «No entres ahí», gruñó el perro bajo, como si reconociera aquel sonido. Lo que les esperaba en la oscuridad de aquella cabaña no era humano. Samuel escuchó el silencio antes del sonido. No era el silencio vacío de la noche en tierra, aquel que permitía oír la propia sangre pulsar en las venas. Este era un silencio oceánico, vasto y opresor, lleno solo por el murmullo rítmico de las olas que lamían las rocas de la costa de Galicia, un sonido que, para él, parecía una respiración gigante e indiferente. Las gaviotas, en general ruidosas, estaban extrañamente calladas, como si presintieran la pesada capa de niebla que se arrastraba, engullendo la ensenada en su abrazo helado. Cenizo, su compañero leal, un husky malamute de pelaje gris plateado y ojos de un azul glacial casi translúcido, sintió también el cambio en la atmósfera. El perro, generalmente una fortaleza de calma y fuerza, se congeló en la puerta de la cabaña, una pata aún suspendida en el aire húmedo y frío, el cuerpo tenso como una cuerda de barco bajo tensión. Su hocico, antes apuntado hacia el este, ahora se giraba hacia el oeste, en dirección al denso bosque que comenzaba pocos metros detrás de la cabaña, una barrera oscura contra el mar grisáceo. Samuel Montesinos, de 54 años, cargaba el peso de una pérdida que el océano nunca había devuelto. Su hija, Elara, de 17 años, había desaparecido engullida por el mar 5 años atrás, durante una tormenta súbita y violenta, mientras él estaba ausente, en un viaje de pesca más largo de lo que debía. La culpa de no haber estado allí, de no haber podido sacarla de aquellas aguas frías, de no haber luchado contra la furia de la naturaleza, había transformado a Samuel en un recluso voluntario. Su cabaña, construida por sus propias manos en la costa rocosa de Galicia, se había convertido en su santuario de arrepentimiento y memoria, aislada de cualquier otra presencia humana por kilómetros. La cicatriz pálida que le cortaba la ceja izquierda era un recuerdo físico de aquella época, un accidente tonto, una caída en la cubierta del Gaviota III mientras reparaba una vela rasgada días antes de la tragedia de Elara, cuando aún creía que podía controlar lo incontrolable. Sus hombros anchos, antes cargando redes pesadas, ahora cargaban el fardo invisible de una vida incompleta. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos azules, antes señales de risas al sol, ahora eran mapas de dolor y silencio. Las manos, callosas por décadas tirando de cuerdas y remendando redes, temblaban ocasionalmente con un temblor casi imperceptible. Cenizo, su husky malamute, era la única criatura viva a quien Samuel permitía la proximidad. El perro, rescatado de un refugio en una ciudad distante, un año después de la pérdida de Elara, se había convertido en más que una mascota. Era una sombra silenciosa, un confidente sin palabras, la única conexión palpable de Samuel con el mundo exterior. Su pelaje denso y sus ojos penetrantes eran una mezcla de fuerza salvaje y lealtad inquebrantable. Cenizo nunca fue un perro efusivo, pero su presencia constante, su gruñido bajo contra la soledad de la noche, eran suficientes para Samuel. Compartían una rutina mecánica, llena de silencios que no eran vacíos, sino repletos de comprensión mutua. La cabaña de Samuel, hecha de madera bruta y piedra local, parecía fundirse con el paisaje, casi invisible en la niebla que lo envolvía todo. El olor a sal y musgo impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de humo de pino que salía de la chimenea. Dentro, la chimenea crepitaba, la única fuente de calor y luz, pintando las paredes con sombras danzantes. El viento helado del Atlántico golpeaba las ventanas, un lamento constante que Samuel conocía bien. Miró al mar. 40 años pescando en esas aguas. Conocía cada piedra sumergida, cada corriente traicionera, cada cambio de marea. El océano era su casa, la única que le quedaba. Aquella noche, la rutina de soledad y silencio fue brutalmente quebrada. Cenizo,
que había salido para su ronda nocturna acostumbrada, regresó de repente, arrastrándose por la puerta entreabierta, herido y temblando. Su andar, generalmente majestuoso, estaba comprometido, una cojera dolorosa que dejaba un rastro oscuro en el suelo de madera. El olor metálico a sangre en el denso pelaje de cenizo era fuerte, y el gruñido bajo que escapaba de su garganta no era de agresión, sino de dolor mezclado con una urgencia inconfundible. Cenizo, que nunca antes había demostrado debilidad, que había enfrentado alces y coyotes sin dudar, ahora lo encaraba con una mirada suplicante de ojos de hielo, prometiendo un horror indecible al acecho en la niebla helada que abrazaba la ensenada. Samuel se arrodilló. Cenizo, su voz poco usada, era un susurro ronco. Tocó el pelaje mojado del perro, sintiendo la viscosidad caliente de la sangre que escurría de una herida profunda en la pata trasera. La herida parecía haber sido causada por algo afilado, no una rama o una piedra, sino un corte limpio, casi quirúrgico, pero brutal. Samuel se pasó la mano por la barba gris. ¿Cuándo había sido la última vez que había hablado con alguien además de Cenizo? La semana pasada, el mes pasado. El tiempo tenía una textura diferente cuando se vivía solo. Su corazón, adormecido por tanto tiempo, comenzó a latir con una cadencia urgente. Incluso con el dolor evidente, Cenizo no se permitió descansar. El perro empujó el hocico contra la mano de Samuel, luego giró la cabeza y tiró ligeramente de la chaqueta del pescador con los dientes. Una invitación irrecusable. Sus ojos suplicantes apuntaban hacia afuera, hacia el denso bosque y la niebla que escondía la costa. Había algo ahí fuera, algo que lo había herido y que ahora necesitaba ser encontrado. Samuel dudó solo por un instante, el tiempo suficiente para sentir el escalofrío del miedo, un miedo antiguo, olvidado, pero reactivado por la vulnerabilidad inesperada de Cenizo. Él sabía, Cenizo no lo llevaría a algo sin razón, no cuando estaba herido, no cuando el mundo ahí fuera era un mar de niebla e incertidumbre. La cabaña calentada por la chimenea, la única iluminación contrastando con la oscuridad húmeda de la noche, ahora parecía pequeña e insuficiente. Samuel, sin decir una palabra más, tomó su chaqueta de pescador gastada y la linterna. Cenizo lo había guiado hasta la primera señal de anomalía, y ahora el perro lo llevaría al corazón del misterio. Samuel cuidó la herida de Cenizo con la urgencia de un padre cuidando a su hijo. Limpió el corte profundo en la pata trasera con agua destilada, ignorando los gemidos bajos de dolor del perro, más una expresión de su renuencia a demostrar debilidad que un lamento real. Lo vendó firmemente, usando un paño limpio de su cocina. La sangre, un rojo óxido oscuro, parecía demasiado densa, casi pegajosa. El olor de Cenizo era a sangre, pero también había una nota metálica extraña, casi ácida, que Samuel no lograba identificar. «Quédate aquí, chico». Samuel intentó. La voz era ronca, pero cargada de una autoridad que rara vez usaba. Cenizo lo ignoró. El perro, aunque visiblemente débil, se arrastró hasta la puerta, sus ojos ámbar fijos en la oscuridad de fuera. No ladró, no gruñó, solo esperó. Una invitación silenciosa pero inquebrantable. Había una determinación férrea en la postura del husky, algo que Samuel reconocía en sí mismo. Él sabía que no serviría de nada intentar retenerlo. Cenizo nunca lo había dejado solo, y no empezaría ahora. La lealtad del perro era una fuerza de la naturaleza, tan implacable como las mareas de Galicia. Samuel suspiró, un sonido áspero que se perdió en la niebla. El viento cortante susurraba historias olvidadas entre los pinos, y el frío que venía del mar parecía penetrar hasta los huesos. Encendió su vieja linterna de queroseno, la batería era más confiable que cualquier linterna moderna, y la colgó en su cinturón. El haz amarillento apenas perforaba la densa niebla que cubría la costa, transformando árboles conocidos en formas fantasmagóricas y el camino habitual en un túnel de sombras. La persistencia del perro en llevarlo al bosque, y no al mar, era la primera anomalía seria. Cenizo siempre había sido un perro de mar. Siguieron por una senda apenas marcada, más un rastro de ciervos que un camino humano, cubierta de musgo húmedo y agujas de pino. Samuel caminaba despacio,
sus sentidos agudizados por la tensión. No buscaba nada específico, aún no. Primero, dejaba que el ambiente hablara. El ritmo del viento en las hojas, el olor a tierra mojada mezclado con algo extraño. El tiempo tenía una textura diferente en el mar, y en el bosque bajo la niebla la textura era de suspense. Cenizo, a pesar de la herida, guiaba el camino, cojeando adelante, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el suelo y esperar a Samuel. El perro no ladraba, pero sus movimientos, sus ojos fijos y el bajo gruñido que escapaba de su garganta de vez en cuando comunicaban más que palabras. No era solo dolor, era urgencia, miedo quizás, pero miedo con un propósito. La primera anomalía era sutil, como la marea baja revelando un nuevo conjunto de piedras. Había un olor inusual, mezclado con el frescor salado de la niebla, dulce y metálico, familiar de una forma que le revolvió el estómago. El olor a sangre fresca, pero diferente. Más intenso. Samuel siguió la mirada de Cenizo. El perro se había detenido junto a un arbusto de arándanos, sus fosas nasales dilatadas captando algo que Samuel no podía ver. El haz de la linterna reveló la tierra revuelta de forma antinatural, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por allí, y sobre las hojas algunas gotas oscuras, casi negras en la penumbra, pero que Samuel sabía que eran sangre. Sostuvo el objeto por un largo momento. El metal estaba frío, más frío de lo que debería estar bajo el sol del mediodía, o quizás eran sus manos las que estaban demasiado calientes, la sangre bombeando acelerada por razones que aún no quería nombrar. Samuel se agachó. El olor era inconfundible. Había una leve nota de hierro como la que sentía cuando un pez grande luchaba por no ser pescado, pero mezclada con algo más denso, casi dulce. Miedo. La palabra atravesó su mente como una sombra rápida. Hacía mucho tiempo que no sentía miedo de algo más allá de la soledad. La culpa lo había inmunizado contra el miedo, transformándolo en apatía. Pero ahora, el miedo era un toque helado en su nuca, activado por la vulnerabilidad de Cenizo, por la presencia de aquel olor opresor. Algunos metros más adelante, Cenizo se detuvo de nuevo. Esta vez sus gruñidos eran un poco más altos, más insistentes. Samuel apartó una rama de pino y la luz de la linterna reveló la segunda evidencia, un trozo de tela enganchado a una espina, una tela fina, delicada, diferente de lo que cualquier pescador o cazador usaría. Era un trozo de bufanda, azul marino, con un hilo plateado brillando a la luz. No pertenecía a aquel bosque, y no pertenecía a un accidente. Samuel sabía que aquello no era un encuentro accidental con un animal. No, aquello era algo mucho más siniestro. El patrón comenzaba a emerger en la niebla de su mente. El olor metálico a sangre, mezclado con el frescor del rocío, lo transportó de vuelta a aquella mañana lluviosa. Elara, sentada a la mesa de la cocina, envuelta en una manta gruesa, quejándose del frío a pesar del calefactor. «Papá, el mar está diferente hoy», había dicho ella, con la voz ligeramente temblorosa, los ojos fijos en la ventana empañada, donde la tormenta comenzaba a formarse. Samuel, distraído con la inspección de sus redes dañadas, asintió sin mirar, un gesto casual. «Es solo el tiempo, hija. El mar tiene sus humores». Él no la había escuchado de verdad. La última imagen que tuvo de ella, la silueta esbelta en la puerta, la bufanda azul que él le había dado en Navidad enrollada en el cuello, el cabello oscuro volando al viento, antes de desaparecer en la lluvia. Tan simple, tan irreversible. Parpadeó. El presente regresó. Olas, viento, Cenizo mirándolo con aquellos ojos ámbar que parecían entender demasiado. La bufanda en su mano era de un azul más oscuro, el hilo plateado diferente. No era la de ella, pero la conexión era visceral. Cenizo lo guió más adentro del bosque, ignorando el terreno accidentado. El perro, visiblemente con dolor, su andar ahora más vacilante, no se rendía. Finalmente, a través de la niebla, Samuel vislumbró una silueta. Una cabaña aún más aislada, casi engullida por el follaje y el tiempo. Las paredes de madera oscura estaban cubiertas de musgo y hiedra. La única ventana era una mancha oscura y vacía, y la puerta de madera astillada estaba entreabierta, una invitación silenciosa al horror.
La cabaña parecía abandonada, pero la niebla, que funcionaba como un filtro olfativo, no conseguía disimular el olor a muerte que emanaba de sus entrañas. El mismo olor dulce y metálico que él ya había sentido. Más fuerte ahora, insistente. Samuel retrocedió un paso, el instinto gritando en sus oídos. Aquel olor, el mismo que había impregnado el aire alrededor del barco de Elara cuando lo encontró, vacío y dañado, días después de la tormenta. El olor a tragedia. No podía soportar revivir aquello. Sus pulmones se negaban a aspirar aire, la garganta cerrada, como si intentara protegerse de una toxina invisible. Pero Cenizo se negaba a retroceder. El perro empujó la puerta entreabierta con el hocico, revelando un interior oscuro aún más opresor. Samuel dudó por un largo momento. El aire dentro de la cabaña era pesado, saturado. Necesitaba aire. Pero Cenizo estaba firme. El perro lo había guiado hasta allí por una razón. Había una verdad que encontrar, y no había forma de huir de ella. No esta vez. Él no podía. No después de Elara. No después de Cenizo. Con el corazón pesado y las manos húmedas de sudor frío, Samuel empujó la puerta completamente y se adentró en la oscuridad húmeda de la cabaña. El olor a muerte lo envolvió. Un abrazo helado y definitivo. El haz de la linterna barrió el suelo de tierra apisonada, iluminando una escena que lo golpeó con la fuerza de una ola de invierno, quitándole el aliento. El haz de la linterna de Samuel tembló en sus manos enguantadas, pero lo que vio lo golpeó con la fuerza brutal de un rayo. Una joven, muerta, yacía en el suelo de tierra apisonada de la cabaña, la expresión de terror congelada en el rostro pálido y etéreo. Sus cabellos oscuros y sedosos estaban esparcidos como una aureola macabra alrededor de su cabeza, mezclados con la tierra. La vida había escurrido de sus ojos abiertos, pero el horror aún residía allí, un mensaje silencioso para quien la encontrara. En su fragilidad, en su edad, Samuel vio un eco asombroso de Elara. La semejanza era una puñalada, reabriendo una herida que él pensaba haber cicatrizado. No era la misma chica, pero era una Elara para alguien, y eso fue suficiente para romper su indiferencia cultivada. No podía desviar la mirada. Sus ojos fueron atraídos hacia un detalle crucial, una cicatriz recién hecha en el brazo de la víctima, un corte profundo y limpio, muy parecido a la herida de Cenizo. No un simple corte, sino una marca, un aviso. Aquello encendió una alarma primal en su pecho. Aquella chica, como Elara, era inocente, atrapada en algo mucho mayor, y Samuel no podía permitir que la historia se repitiera. No, no otra vez. Cenizo, a su lado, gruñía abajo, no hacia el cuerpo, sino hacia la puerta. Su cola, generalmente erguida, estaba ligeramente bajada, y los músculos bajo el pelaje estaban tensos. El perro, visiblemente exhausto y dolorido, mantenía la postura protectora, como si esperara un nuevo ataque. Samuel se arrodilló, ignorando el frío húmedo del suelo, no para tocar el cuerpo, sino para buscar algo, cualquier cosa. Necesitaba respuestas. Su mirada barrió el suelo, y allí, a pocos centímetros de la mano extendida de la víctima, encontró un sobre rasgado y empapado. El logotipo, aunque descolorido por la humedad, era inconfundible. Arrastreros del Atlántico. Una gigante de la pesca, conocida por sus operaciones a gran escala y su historial de controversias ambientales y disputas con pescadores independientes. En el reverso, una anotación garabateada con un bolígrafo descolorido, casi ilegible. Testigo incómodo. Ubicación. Coordenadas. Las coordenadas estaban borrosas, pero Samuel logró descifrar algunos números. La voz vino de detrás de él. ¡Curioso! Samuel giró, el corazón latiéndole como un tambor violento contra las costillas. Un hombre estaba en la puerta de la cabaña, alto y corpulento, la silueta borrosa por la niebla. No uno, sino dos hombres, percibió Samuel. El primero tenía un arma en la mano apuntada a Cenizo. El segundo, más grande, sostenía un facón que brillaba fríamente en la oscuridad. Vestían chaquetas de cuero oscuras y botas sucias de barro. «Deberías estar durmiendo, viejo», dijo el primer hombre con una voz áspera, y su rostro emergió de la niebla, revelando un rostro marcado por una cicatriz en la barbilla y ojos fríos y calculadores. «¿O muriendo, quizás?», completó el segundo hombre riendo, la risa áspera resonando en la cabaña.
profanando el silencio de la muerte. Tenía la pierna ligeramente doblada y la manga de su chaqueta estaba rasgada. Era el hombre al que Cenizo había atacado. Samuel no respondió. Sus ojos estaban fijos en los dos, evaluando, calculando. La culpa lo había transformado en un recluso, pero los instintos de supervivencia de un pescador, agudizados por décadas en el mar, aún estaban allí, adormecidos, pero no muertos. Vio la herida en la pierna del segundo hombre, Cenizo. El perro había luchado, había ganado tiempo, un sonido de motor distante y risas masculinas se acercaban, disolviéndose y emergiendo en la niebla. Otros, más de ellos. Cazadores en busca del cuerpo, y presumiblemente de Cenizo. El tiempo se estaba agotando. Miró a la joven. El eco de Elara era demasiado fuerte. No podía permitir que los responsables huyeran de nuevo. No después de su propio fallo al proteger. Entre los documentos empapados, Samuel encontró una foto. Julián Torne, con sus gafas finas y cabello plateado bien peinado, posaba junto a un ejecutivo con traje impecable y corbata azul. Sonreía. El tipo de sonrisa que las personas poderosas usan para las cámaras. En el reverso, caligrafía firme. Desalojo Área Norte, 1710. Valor del testigo, 50.000. La fecha era de hace 5 años. La misma fecha en que Elara había desaparecido. Las coordenadas borrosas eran del Área Norte. Samuel conocía ese rostro. Julián Torne, el CEO de Arrastreros del Atlántico. Un hombre que, públicamente, era un filántropo, un defensor de la comunidad pesquera. Pero Samuel veía ahora la verdad que la foto traicionaba. La sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Había oído los rumores sobre Torne, sobre cómo Arrastreros del Atlántico se estaba expandiendo agresivamente, comprando barcos más pequeños, silenciando a la competencia. Pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. El olor metálico a sangre, mezclado con el frescor del rocío, lo transportó de vuelta a aquella mañana lluviosa. Elara, sentada a la mesa de la cocina, envuelta en una manta gruesa, quejándose del frío a pesar del calefactor. «Papá, el mar está diferente hoy», había dicho ella, con la voz ligeramente temblorosa, los ojos fijos en la ventana empañada, donde la tormenta comenzaba a formarse. Samuel, distraído con la inspección de sus redes dañadas, asintió sin mirar, un gesto casual. «Es solo el tiempo, hija. El mar tiene sus humores». Él no la había escuchado de verdad. La última imagen que tuvo de ella, la silueta esbelta en la puerta, el pañuelo azul que él le había dado en Navidad enrollado en el cuello, el cabello oscuro volando al viento, antes de desaparecer en la lluvia. Tan simple, tan irreversible. Parpadeó. El presente regresó. Olas, viento, Cenizo mirándolo con esos ojos ámbar que parecían entender demasiado. El pañuelo en la mano era de un azul más oscuro, el hilo plateado diferente. No era el de ella, pero la conexión era visceral. Una fuerte tormenta comenzaba a formarse. El viento, antes un susurro, ahora aullaba, y el sonido de las olas en la costa aumentaba, un trueno distante que se acercaba. El mar que amaba y temía, volviéndose contra él. Los árboles del bosque se balanceaban violentamente, sus ramas crujiendo. «El viejo no está solo», dijo el hombre con la cicatriz en la barbilla, mirando a Cenizo. «Este perro es un problema. Mata al perro». Torne, que ahora se había acercado a la cabaña, ordenó su voz calma y controlada, sin emoción alguna, como si estuviera dando órdenes a un subordinado. Samuel no lo había visto acercarse. Torne estaba vestido con un abrigo de lana caro, y sus gafas finas brillaban con el reflejo de la linterna. Su sonrisa era aterradoramente tranquila. Cuando uno de los hombres intentó forzar la puerta de la cabaña, Cenizo, herido, se lanzó con un gruñido feroz. No un ladrido, sino un gruñido bajo y continuo que crecía en volumen. El perro, a pesar de cojear, saltó con una agilidad sorprendente, clavando los dientes en la pierna del agresor, que gritó de dolor y tropezó hacia atrás. El ataque de Cenizo, rápido y brutal, ganó segundos preciosos para Samuel, ahora escondido en las sombras de la cabaña, detrás de una pila de cajas viejas. El perro no dudó. No había tiempo para ladrar, para avisar. 60 kilos de músculo e instinto chocaron con el agresor, usando el impulso para derribarlo detrás de un barril de metal.
El aire donde el hombre había estado un segundo antes explotó en un ruido sordo. Tumbado en el suelo, con la respiración entrecortada, Samuel miró a los ojos ámbar del perro. Cenizo no se movía, el cuerpo posicionado como escudo entre él y la dirección de los agresores. Entrenamiento militar. El perro había sido un K9 de combate. Tenía que serlo. Ningún animal sin entrenamiento reaccionaba con aquella precisión quirúrgica. El silencio en la cabaña, el cuerpo de la joven y el gruñido protector de Cenizo, todo lo forzaba a actuar. El tiempo de la huida había terminado. La soledad le había dado refugio, pero ahora era una prisión. Miró a la joven, luego al sobre en su mano, y la imagen de Elara, envuelta en niebla, se superpuso. Samuel no podía detenerse, llevar lo que había encontrado a las autoridades, dejar que otros se encargaran. Volver a su soledad segura, pero la seguridad, percibió con una claridad cortante, era una ilusión que había sostenido durante 5 años. No había huida, nunca la hubo. La cabaña, el mar, el bosque, todo se había convertido en una extensión de su luto, un escudo contra la vida. Pero ahora la vida había invadido su santuario, y él necesitaba responder. Cenizo apoyó la cabeza en su rodilla. El contacto era cálido, real, suficiente. Mañana, chico. Su mano encontró el pelo gris. Mañana descubriremos la verdad. Samuel apretó el sobre en sus manos. Julián Thorne, Arrastreros del Atlántico, y la sombra de Elara. No era un accidente, no era solo una tormenta, era algo mucho más frío y calculador, y él no permitiría que Thorne se saliera con la suya. Samuel no se consideraba un hombre valiente. Coraje implicaba elección. Él no sentía que tuviera una. Sus días de elecciones habían terminado hace 5 años, cuando optó por la huida, por la reclusión. Ahora era diferente. Era una deuda. Hace 5 años había dejado ir a Elara sola en su mente. Había aceptado la versión oficial. Tormenta, tragedia, accidente. Fue más fácil que cuestionar, más fácil que enfrentar. La apatía era un manto pesado, un escudo, pero la visión de la joven muerta, la cicatriz en el brazo que recordaba la herida de Cenizo, y sobre todo el logotipo de Arrastreros del Atlántico y el nombre de Julián Thorne, le arrancaron aquel manto. Si Thorne estaba involucrado, y cada evidencia gritaba que sí, entonces Elara no murió en un accidente. Ella había visto algo, y había pagado por ello, y Samuel le debía a ella, al menos, la verdad. Le debía a aquella joven, desconocida, la misma justicia que Elara nunca había tenido. Pasó el resto de la noche en la cabaña con Cenizo, cuidando del perro, pero sus pensamientos estaban lejos. La mente de Samuel, antes un laberinto de luto y arrepentimiento, ahora era una fragua de cálculos. La lancha negra de Thorne y sus hombres había partido cuando la tormenta comenzó a aullar de verdad, las risas de los hombres perdiéndose en el viento. No lo vieron, escondido en las sombras, pero sabían que él estaba allí. La investigación de Samuel se volvió metódica. Necesitaba pruebas irrefutables, pruebas que no pudieran ser barridas debajo de la alfombra como la memoria de Elara. Usando su conocimiento marítimo, comenzó a armar el rompecabezas. El sobre, aunque empapado, contenía más que solo coordenadas. Había números, fechas y abreviaturas que, para un pescador experimentado, eran mapas de un crimen. Samuel, antes un observador pasivo de la vida, ahora era un investigador impulsado por el dolor y la necesidad de redención. Pasó la tarde entera catalogando cada detalle. Fotografió la sustancia verdosa en el borde del pañuelo de la joven con la cámara de su celular antiguo, desde 7 ángulos diferentes. Midió la temperatura del agua alrededor de los restos del barco de Elara. 4 grados por debajo de lo normal para esa profundidad, incluso en un día frío. Recogió muestras de madera manchada en 3 frascos distintos, etiquetados con coordenadas exactas. Anotó todo en un cuaderno gastado, con caligrafía firme a pesar de las manos que temblaban. No de miedo, sino de rabia, controlada, precisa. Tormenta observaba desde su puesto habitual en la proa del Gaviota Tercero, inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en el horizonte. Vigilante, siempre vigilante. Cenizo, cojeando, pero determinado, también lo acompañaba.
sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento de Samuel. Las coordenadas encontradas en los documentos correspondían exactamente al lugar donde el barco de Elara había sido encontrado. Exactamente. Samuel cerró los ojos. Veía a Elara aquella mañana, verificando equipos, preparando cebos. «Voy a pescar en el lado norte hoy», había dicho. El lado norte. Las mismas coordenadas. No fue un accidente. Nunca fue un accidente. Elara había visto algo que no debería, y había pagado por ello. Las manos de Samuel temblaban, no por el frío. La naturaleza del crimen que él solo había presentido comenzó a revelarse en su totalidad. Vertido ilegal de residuos tóxicos. Sabotaje de barcos más pequeños para eliminar competencia y testigos. Los arrastreros del Atlántico no solo estaban pescando en exceso, estaban envenenando el océano y silenciando a quien osaba oponerse. Thorne no era solo un hombre de negocios sin escrúpulos, era un asesino. La muerte de Elara, se dio cuenta con una claridad helada, no había sido un accidente. Había sido un silenciamiento, un golpe preciso a un pescador independiente, una advertencia para otros que pudieran seguir el mismo camino. Samuel, usando su conocimiento del mar, analizó los registros de la víctima. La joven, cuyo nombre descubrió ser Lena, era una bióloga marina que había trabajado para los arrastreros del Atlántico por un breve período. Tenía acceso a los documentos, a los informes internos. Ella sabía la verdad y había intentado exponerla. Samuel encontró coordenadas de vertidos clandestinos, anotaciones sobre patrones de corrientes que llevaban la lixiviación de productos químicos a áreas de pesca tradicional. Era una operación de años. Múltiples víctimas, no solo Lena y Elara. La rabia y la necesidad de redención lo impulsaban. No solo salvaría la memoria de la joven, sino que protegería el océano, su hogar, y encontraría justicia para Elara. Su hija no había muerto en vano. No si Samuel podía impedirlo. Mientras Samuel revisaba el Gaviota III, su viejo y confiable barco de pesca, Cenizo, gruñendo bajo, olfateó el casco de madera. El perro, que estaba tumbado en la proa, levantó la cabeza bruscamente, sus ojos fijos en un punto específico. Comenzó a rascar la madera, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Samuel se acercó. Solo vio la madera vieja, las capas de pintura descascarillada, pero confiaba en Cenizo más que en sus propios ojos. El perro lo había guiado hasta la primera evidencia crucial. Se arrodilló, pasando la mano por la madera. No sintió nada, pero Cenizo insistió, empujando el hocico hacia un punto. Samuel tomó su herramienta de excavación, una navaja multiusos, y raspó la pintura. Fue entonces cuando se dio cuenta. Un minúsculo rastreador magnético del tamaño de una moneda, pegado a la proa, casi invisible bajo la pintura gastada. Una advertencia de la vigilancia de Thorne. Samuel lo arrancó, el metal frío en sus dedos. Estaban siendo observados. Thorne no dejaría cabos sueltos. La presencia del CEO de gafas finas y sonrisa congelada parecía materializarse, cerniéndose sobre él como un cuervo hambriento. La voz vino de detrás de él. «Admiro su persistencia». Samuel giró. Julián Thorne estaba a 5 metros, postura relajada, manos en los bolsillos de la chaqueta demasiado cara para ese muelle. 2 hombres, grandes, silenciosos, lo flanqueaban. Uno de ellos era el hombre con la cicatriz en la barbilla, el otro, un gigante de ojos vacíos. Ex-CEO. Samuel mantuvo la voz plana. Ex-todo, yo diría. La sonrisa de Thorne era fría. Jubilación anticipada. Razones médicas. ¿Conciencia? Samuel se permitió un leve sarcasmo. La sonrisa se ensanchó. No llegó a los ojos. «Usted tiene algo que me pertenece». Samuel no respondió. Cenizo, a su lado, gruñó bajo. «Advertencia, no amenaza. Todavía. Devuélvalo». La voz permanecía en calma. «Olvide lo que vio. Vuelva a su cabaña. Pesque. Sobreviva. ¿Cómo sobrevivió mi hija?» Silencio. La sonrisa desapareció. Su hija tomó malas decisiones. Ella vio algo, y no supo cuándo dejar de ver. Thorne dio un paso hacia atrás. «Usted es más listo que ella. Estoy seguro de eso». Los 2 hombres permanecieron cuando el antagonista se dio la vuelta y caminó hacia un coche negro estacionado en la orilla del muelle. Mensaje claro. Samuel lo observó irse. Solo cuando el coche desapareció,
se dio cuenta de que Cenizo le había bloqueado el camino. Cuerpo posicionado para impedirle seguir. Entrenamiento. El perro sabía cuando el humano estaba a punto de hacer algo estúpido. Lo sé. Pasó la mano por su pelaje gris. Pero no podemos parar ahora, chico. No podemos. Samuel sintió el peso de la decisión. No había vuelta atrás. Estaba en guerra contra los arrastreros del Atlántico, contra Torne, contra el sistema que había permitido la muerte de Elara y de Lena. No tenía nada que perder, y todo que ganar. La honor de su hija, la justicia para Lena, la protección del mar, su propia redención. Pasó la mano por el pelaje de Cenizo. «Estás conmigo, ¿verdad?» Cenizo gruñó suavemente, una confirmación silenciosa, y apoyó la cabeza en la pierna de Samuel. Un gesto de lealtad inquebrantable. La tormenta afuera aullaba, pero dentro de la cabaña una nueva determinación había nacido, tan poderosa como las mareas. Samuel sabía que la batalla final sería en el mar, y él estaba listo. La tormenta no llegó, explotó, como si el océano decidiera de forma súbita y violenta que había tolerado a la humanidad por demasiado tiempo. Samuel lo sintió en sus huesos, en el aire electrizado antes incluso de que el primer trueno rasgara el cielo. Era la tormenta perfecta para su propósito, caos para encubrir la justicia. La noche era un manto de oscuridad, la luz de la luna engullida por nubes negras y pesadas, y la niebla, antes densa, ahora era una cortina de lluvia torrencial. El viento no silbaba, rugía, un sonido primitivo, sin palabras pero repleto de significado. Huye, muere, sométete. Olas de 6 metros, no, 8, 10, se alzaban como montañas líquidas, desplazando al gaviota tercero como un juguete en una bañera. El estómago de Samuel subía cuando el barco bajaba, bajando cuando subía, el mundo reducido a náuseas y desorientación. La vieja embarcación de madera crujía y gemía, pero aguantaba. Era un barco que conocía el mar. Lluvia horizontal azotaba su rostro, helada como agujas de hielo. Cada gota una pequeña violencia. No podía ver a 10 metros. El mundo era una masa gris-blanca de agua en todos los estados, lluvia y mar, fundidos en caos primordial. El trueno no sonaba, detonaba. No arriba, sino alrededor, como si el propio aire se estuviera despedazando. Los relámpagos iluminaban el escenario en flashes estroboscópicos. Cresta de ola, espuma blanca, cenizo plantado en la cubierta, pelaje pegado al cuerpo, ojos fijos hacia adelante. Siempre hacia adelante. El sabor a sal en la boca, en las narinas, en los ojos. Como si el océano quisiera penetrarlo, transformarlo, reclamarlo como propiedad legítima. Y a través de todo eso el objetivo, el barco industrial de los arrastreros del Atlántico, el Leviatán, anclado en la bahía prohibida, luces ámbar pulsando a través de la cortina de lluvia. 20 metros. 15. Casi llegamos. Él gritó, pero el viento robó sus palabras antes de que alcanzaran sus propios oídos. Cenizo no necesitó oírlo. El perro ya lo sabía. Samuel maniobraba el gaviota tercero con la maestría de quien había nacido en el mar. El barco, una extensión de su cuerpo, danzaba entre las olas gigantes evitando los arrecifes traicioneros que él conocía de memoria. Cenizo, aún herido, se mantenía firme en la proa, su cuerpo una centinela inquebrantable, los ojos de hielo barriendo la oscuridad, alertando sobre olas traidoras y escombros invisibles. Se acercaron al Leviatán, un monstruo de metal que parecía flotar sobre las aguas agitadas. El olor a diésel y aceites industriales era fuerte, mezclándose con el aire salado. Luces de búsqueda barrían la cubierta, pero la tormenta las hacía casi ineficaces. «Deberías haber parado», Samuel giró. Julián Torne estaba en lo alto de la escalera metálica del Leviatán, figura oscura contra los focos de la cubierta. Vestía un traje de lluvia de alta tecnología, pero su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Detrás de él, 2 matones, incluyendo al hombre de la cicatriz, empuñaban armas. «Mi hermano». Samuel mantuvo la voz firme, a pesar de que su corazón tronaba. «¿Dónde murió? ¿Aquí?» 3 millas al norte. La respuesta llegó demasiado fácil, ensayada. Estaba en el lugar equivocado, hora equivocada. Vio un vertido. Lo vio.
Torne bajó 2 peldaños. E hizo lo que tú estás haciendo ahora. Se hizo el héroe. Quiso denunciarlo. Lo mataste. Samuel no tenía duda. Le advertí. El tono era casi razonable. Ofrecí dinero. Mucho dinero. Él se negó. Entonces ofrecí olvido. Él se negó. Otro peldaño. Algunas personas no saben aceptar la misericordia cuando se les ofrece. Cenizo gruñó. Bajo, continuó. Peligroso. ¿Y ahora? Samuel preguntó. ¿Me vas a ofrecer las mismas opciones? No. Torne llegó a cubierta, a 3 metros de distancia. Sus ojos calculadores fijaron a Samuel. Eres mayor que él. Más sabio, espero. Entiendes que algunas batallas no se pueden ganar. Entiendo. Samuel asintió lentamente. Entiendo que hombres como tú siempre creen que las batallas son sobre poder, sobre dinero, sobre quién tiene más recursos. ¿Y no lo son? No. Samuel mantuvo los ojos fijos. Son sobre quién tiene más que perder, y yo ya lo he perdido todo. La sonrisa de Torne vaciló. Fue entonces cuando los matones atacaron. Uno de ellos intentó desactivar el motor del Gaviota tercero con un arpón, mientras el otro apuntaba a Samuel con un arma. Cenizo, con un gruñido furioso, se lanzó contra el hombre del arpón, derribándolo. El arpón salió volando, cayendo en el mar agitado. Samuel se lanzó a un lado, evitando el disparo del segundo matón, que rebotó en el mástil de madera. El sonido llegó un segundo antes que el proyectil. Cenizo no dudó, no había tiempo para ladrar, para avisar. 60 kilos de músculo e instinto colisionaron con Samuel, usando el impulso para derribarlo detrás del barril de metal. El aire donde había estado un segundo antes explotó en astillas de madera. Tumbado en el suelo, con la respiración entrecortada, Samuel miró a los ojos ámbar del perro. Cenizo no se movía, el cuerpo posicionado como escudo entre él y la dirección del disparo. Entrenamiento militar. El perro había sido un K9 de combate, tenía que serlo. Ningún animal sin entrenamiento reaccionaba con esa precisión quirúrgica. Samuel percibió que Torne planeaba hundir el Gaviota tercero con él a bordo, así como lo había hecho con el barco de Elara. Las bombas de vertido del Leviatán estaban siendo activadas, vertiendo residuos tóxicos al mar. Necesitaba detenerlas. Con un grito de rabia y determinación, Samuel se levantó, con los ojos fijos en la bomba de vertido. Usaría su conocimiento del Leviatán, que había estudiado en fotos antiguas, para desactivarla. Corrió hacia la bomba, mientras Cenizo lo cubría, mordiendo la pierna del matón que intentaba impedírselo. Samuel alcanzó la bomba, sus dedos callosos trabajando frenéticamente en los cables y conexiones. El agua del mar, salada y helada, golpeaba su rostro. El tiempo se estaba agotando. Podía oír los gritos de los matones, el gruñido furioso de Cenizo, la voz fría de Torne. El barco enemigo, el Leviatán, se balanceaba violentamente en las olas, y Samuel usó eso a su favor. Con un golpe certero de un hacha que había escondido en su barco, Samuel cortó las amarras del Leviatán, volcando el barco enemigo. El barco volcó en un ángulo peligroso, atrapando a los matones en sus cubiertas y compartimentos, mientras el Gaviota tercero, pequeño y ágil, se alejaba de las aguas traicioneras. El agua ya estaba en el cuello de Samuel, helada, oscura, subiendo. Había desactivado la bomba de vertido, pero la explosión resultante, pequeña pero potente, había lanzado una viga de metal del Leviatán en colisión con el Gaviota tercero. La viga lo aprisionaba por las piernas. Había tirado, empujado, intentado girar. Nada. El óxido y el peso eran absolutos. ¡Tormenta! Su voz salió débil. «Vamos, chico, vamos». El perro lo encaró. Solo eso. Lo encaró con aquellos ojos ámbar que contenían más comprensión que cualquier humano jamás había demostrado. Entonces se zambulló. El agua engulló al perro completamente. Samuel veía solo oscuridad, escombros flotantes, reflejos distorsionados de las luces de emergencia del Leviatán, ahora inclinándose peligrosamente. 30 segundos. Sus pulmones empezaban a arder. 40 segundos. Necesitaba respirar. Necesitaba. 60 segundos. Cenizo no regresaba. No regresaba. Inspiró agua. Una vez. El mundo explotó en agonía. Entonces sintió algo rozar su pierna.
tirando. No, no tirando, empujando algo por debajo de la viga. Cenizo emergió, arrastrando una barra de metal fina. El perro la posicionó bajo la viga, ladrando una orden clara, frenética. ¡Empuja! Samuel comprendió. Palanca. El perro había creado una palanca. Con los últimos resquicios de fuerza, empujó la barra hacia abajo. La viga se movió. Centímetros. Suficiente. Sus piernas se liberaron. Cenizo ya estaba nadando hacia la superficie, tirando de Samuel. Samuel y Cenizo emergieron del agua, jadeantes pero vivos. El leviatán estaba hundiéndose rápidamente, su proa sumergiéndose en el océano. Los gritos de los matones eran ahogados por el rugido de la tormenta. Julián Torne, que había logrado escapar de los escombros, surgió en el puente del leviatán empuñando un arma. Su rostro, antes tranquilo, estaba desfigurado por la rabia. «Me has costado todo, pescador», él gritó, la voz estridente, distorsionada por el viento y la lluvia. Levantó el arma apuntando a Samuel, pero antes de que pudiera disparar, Cenizo, en un acto final de lealtad y furia, se lanzó. No un ataque aleatorio. El perro, con una precisión quirúrgica, saltó sobre el pasamanos del puente, clavando los dientes en el brazo que sostenía el arma. La mordida fue certera, un golpe fatal que desarmó a Torne. El CEO gritó de dolor, el arma cayendo al mar. Cenizo, con un último empujón, lanzó a Torne al mar agitado. El hombre de gafas finas y sonrisa congelada desapareció bajo las olas furiosas, engullido por el océano que había intentado envenenar. Entonces, silencio. No el silencio cargado del principio. Este era diferente, vacío, como si el mundo necesitara un momento para catalogar lo que acababa de suceder, decidir si aprobaba o condenaba. Samuel flotaba, Cenizo a su lado, hocico erguido, respiración trabajosa pero regular, vivos, ambos vivos. A lo lejos, sirenas. Luces azules y rojas cortando la oscuridad. Alguien había oído, alguien había venido, pero por ahora, solo ellos dos, el mar, y el silencio de todo lo que había sido dicho sin palabras. El dolor llegó después, siempre llegaba después. En el calor de la batalla, la adrenalina era un anestésico potente, pero ahora, con el peligro pasado y el silencio regresando, cada músculo, cada hueso, cada corte clamaba por atención. Costillas posiblemente fracturadas, hombro dislocado, cortes y hematomas que solo se revelarían completamente en los próximos días, cuando el agotamiento se diera lugar a la realidad del cuerpo herido. Samuel se sentó en la cubierta de la embarcación de rescate, cubierto por una manta térmica que no conseguía aplacar el temblor. Temblaba no solo por el frío, sino del recuerdo vívido de lo que acababa de soportar, del horror que el ara debió haber sentido. Cenizo estaba tumbado a sus pies, hocico sobre las patas, exhausto. Su respiración, antes jadeante, ahora era trabajosa pero regular. Un paramédico había intentado examinarlo, pero el perro había gruñido. Solo una vez, bajo, pero suficiente. Solo Samuel. Cenizo solo aceptaría ser tocado por Samuel. Eran uno. La tormenta había pasado. El mar estaba casi en calma ahora, como si la violencia anterior nunca hubiera existido. Pero el barco industrial, el Leviatán, todavía humeaba a lo lejos, volcado en un ángulo imposible, medio sumergido. Evidencia permanente. Demasiado permanente para ser escondida. El capitán de la Guardia Costera, un hombre de 50 y tantos años, rostro marcado por el sol y los años de mar, escuchó todo en silencio. No interrumpió, no cuestionó, solo escuchó, con los ojos fijos en el barco que se hundía lentamente, como un animal herido. Su nombre era Capitán Díaz, y sus ojos transmitían una sabiduría silenciosa, adquirida en décadas de servicio en el mar. Samuel entregó el cuaderno, los frascos con muestras del agua y del suelo, las fotografías empapadas, pero legibles, y el documento final, aquel con las coordenadas exactas donde el barco de El Ara había sido encontrado, junto a los registros de vertido de Julián Torne, la prueba irrefutable de la conexión. «Tu hermano», dijo el capitán finalmente con voz baja. «Daniel, ¿verdad? Lo conocía. Buen hombre, buen pescador». Samuel asintió,
con la garganta demasiado apretada para las palabras. Daniel, la figura del hermano mayor, fuerte, protector, la imagen que Samuel había intentado ser para Elara. Nunca creí la versión oficial. El capitán guardó el cuaderno con cuidado en una bolsa impermeable. Pero no tenía pruebas. Tú las encontraste. Cenizo las encontró. Samuel corrigió, la mano posándose en la cabeza del perro, que movió la cola ligeramente. Yo solo escuché. Las autoridades actuaron rápidamente. La Guardia Costera, la Policía Nacional y equipos de buceo fueron enviados al lugar. Los secuaces de Torne, atrapados en los compartimentos del Leviatán, fueron rescatados y detenidos. Las evidencias de contaminación y sabotaje eran flagrantes, imposibles de negar. El cuerpo de la joven Lena fue recuperado, y las pruebas forenses confirmaron la causa de la muerte y la conexión con el crimen ambiental. La comunidad costera, cuando la noticia se extendió, reaccionó con conmoción e indignación. Julián Torne, cuyo cuerpo no fue encontrado, fue declarado fugitivo, pero las pruebas contra arrastreros del Atlántico eran abrumadoras. La empresa fue desenmascarada, sus operaciones suspendidas, sus bienes congelados. La veterinaria de la Guardia Costera, una mujer joven, manos sorprendentemente suaves, examinó a Cenizo con cuidado reverente. «Perro militar», anunció ella, palpando cicatrices antiguas bajo el pelo denso. «Reformado. Servicio activo probablemente en Oriente Medio, por el patrón de lesiones». Sus ojos encontraron los de Samuel. «Él salvó tu vida. Varias veces», Samuel confirmó, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Están entrenados para eso». Ella aplicó una pomada en un corte reciente en la pata de Cenizo, que había sido limpiado. Pero este no solo estaba siguiendo un entrenamiento, estaba protegiendo a su familia. Samuel sintió algo oprimir su pecho. Familia. Hacía 5 años que no pensaba en esa palabra aplicada a sí mismo. 5 años desde que no sentía el calor de un lazo inquebrantable, de un propósito compartido. Cenizo apoyó el hocico en su mano, como si supiera, como siempre sabía. A la mañana siguiente, de vuelta en su cabaña, Samuel encontró vecinos en la puerta. 5 de ellos, trayendo comida, mantas, ofertas de ayuda. Casi se negó, reflejo automático de 5 años de aislamiento. Pero Cenizo, sentado a su lado, no gruñó. No se posicionó a la defensiva, solo observó moviendo la cola ligeramente. Aprobación. «Gracias», Samuel se oyó decir. La palabra era oxidada, torpe. «Gracias». María, la dueña de la tienda del pueblo, le apretó el brazo, con los ojos llorosos. «Nos trajiste a Daniel de vuelta, Samuel. No a él, pero la verdad. Eso importa. Importa mucho. Y a Elara». Él solo asintió. No confiaba en su voz, que aún parecía frágil. Pero algo dentro de él, algo que había estado congelado, muerto, sepultado bajo años de culpa, comenzó muy lentamente a derretirse. El dolor por la pérdida de Elara permaneció, una cicatriz en su alma, pero la culpa dio paso a una aceptación amarga, a un sentimiento de que finalmente había hecho lo que debería haber hecho 5 años atrás. Había honrado la memoria de su hija y de la joven víctima. Había protegido el océano que tanto amaba. Samuel seguía siendo un hombre callado, un pescador solitario, pero ya no era un recluso. Ya no huía. 3 meses después. El tiempo en el mar siempre había sido extraño, elástico, maleable, dictado por las mareas y las estaciones. Pero ahora, Samuel percibía, tenía un sabor diferente. Ya no era un peso, solo paso, natural, como las mareas, que venían e iban, llevando y trayendo, pero nunca desapareciendo por completo. Todavía se despertaba temprano. Todavía pescaba en las mismas aguas, en el Gaviota Tercero, que había sido reparado y ahora ostentaba una nueva capa de pintura azul. Todavía prefería el silencio a la conversación, la compañía del mar a la multitud. Pero había diferencias, sutiles, importantes. La barba canosa estaba ahora recortada, y sus cabellos, aunque aún largos, estaban limpios. La ropa, aunque aún gastada y familiar, estaba limpia y remendada con un cuidado que no se permitía desde hacía años. El andar tenía menos peso, hombros 1 centímetro más altos,
como si algo que los presionaba hacia abajo se hubiera finalmente soltado. Sus ojos. Esa era la mayor cambio. Todavía contenían memorias, cicatrices, pérdidas que nunca desaparecerían completamente, pero también contenían algo nuevo, algo que se parecía de lejos a la paz. No era felicidad. Samuel ya no creía en la felicidad como un estado permanente. Era algo más sostenible, aceptación. Había aceptado que el ara se había ido. Había aceptado que no era culpable. Había aceptado que merecía vivir, respirar, existir, incluso sin su hija. Había aceptado finalmente que soledad y aislamiento eran cosas diferentes y que había elegido la segunda cuando solo necesitaba la primera. La nueva rutina incluía visitas ocasionales al pueblo, donde la gente lo saludaba con un respeto silencioso, conversaciones cortas, genuinas, ofertas de ayuda que él, ahora, aceptaba con gratitud, pero sin dependencia. Él mantenía el Gaviota Tercero, su cabaña y su vida con un nuevo vigor, un propósito renovado. La soledad para él seguía siendo un refugio, pero ahora era una elección, no una prisión, una soledad saludable, no un exilio autoimpuesto. Cenizo estaba diferente también, aún vigilante. Siempre sería vigilante. El entrenamiento militar no desaparecía, pero relajado, como si supiera que la misión, fuera cual fuera, estaba cumplida. Desarrollaron un lenguaje particular, más profundo que antes. Una mirada de Cenizo significaba en cada inspiración. El sabor a sal, antes un amargo recordatorio de pérdida, ahora era el sabor de la supervivencia, de la existencia. A lo lejos, el Gaviota Tercero se balanceaba con la marea. Barco viejo, gastado, debería haber sido reemplazado hace años, pero seguía flotando, seguía funcionando, seguía llevando a Samuel al mar todas las mañanas, como él, viejo, gastado, pero flotando. «No está tan mal, Cenizo», dijo, su mano encontrando el pelaje gris sin mirar. «No está tan mal». El perro apoyó la cabeza en su rodilla. Respuesta suficiente. El mar respiraba. El sol descendía. Y Samuel, por primera vez en 5 años, no deseaba estar en ningún otro lugar. Él pertenecía aquí. Siempre había pertenecido. Solo había necesitado un perro terco para recordárselo. La lealtad de un perro, Samuel había aprendido, no era ciega, era elección. Cenizo lo había elegido a él. Y en la economía de una vida marcada por pérdidas, esa elección lo valía todo.